Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica, hoy jueves 9 de diciembre, son las 10:51 y hoy tenemos un invitado que es el doctor Domingo Martínez, quien es nefrólogo. Y Lizania, ¿qué hay como dato introductorio al tema de hoy? Bueno, doctora Mauri, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 adultos en el mundo tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Es por eso que, como aquí en Cátedra Médica apostamos a la prevención, tenemos como invitado al doctor Domingo Martínez para hablar sobre salud renal, sobre cómo cuidar esos riñones. Así que, vamos, doctor Lafontaine. Doctor Martínez, riñón, renal, nefrólogo, ¿con qué se come eso? ¿Cómo pueden entender a la población qué es esto? Y más o menos, algo breve, ¿cómo se forman? Fíjate, me parece interesante comenzar por lo básico, ¿verdad? Para que la audiencia, sobre todo, se eduque y le saque provecho. Cuando nosotros hablamos de la especialidad de nefrología, simplemente estamos hablando de una especialidad que se encarga del cuidado, del tratamiento, del diagnóstico, de la prevención de todas las patologías de los riñones. Entiéndase que esa especialidad es la que se encarga del cuidado tanto sano como enfermo de los riñones. De modo que para ser nefrólogo, obviamente se necesita una especialidad antes, que es la de medicina interna, y luego ahí se hace un posgrado en nefrología, o sea, patología de los riñones. Entendido. Doctor, entonces para ser nefrólogo primero hay que ser médico, ¿verdad? Hay que ser médico, claro que sí. Médico. De acuerdo. Entonces, ¿cuántos años le ponemos ahí? 7 años. Y después, si no se quema. Entonces hay que hacer una pasantía, y es un año. Sí, claro que sí. Una vez que se forma como médico general, si tiene la oportunidad de entrar a una especialidad clínica, sobre todo la base de internista, dura 4 años. Posterior ahí, y por ejemplo... Entonces tiene que hacer una especialidad de medicina interna. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí tenemos 11 años. 11. Luego volver a concursar y pasar el examen general del posgrado. Y eso nos da entonces una duración de 3 años. Posteriormente el año... Ahí tenemos 14 años. 14 años. Entonces, para ser nefrólogo, tenemos... un aproximado de 14 años. Para producir un nefrólogo, tenemos un tiempo aproximado de unos 14 años. ¿Qué es la nefrología, doctor Domingo Martínez? Fíjate, la nefrología, hablábamos que simplemente es la especialidad que se encarga tanto de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento y de las complicaciones que pueden presentar cualquier persona sobre el tema de los riñones. Obviamente, cuando hablamos de riñones, es importante que la población entienda que la persona en condiciones normales nacen con 2 riñones. Digo esto porque hay personas que nacen con riñón numerario, ¿verdad? Más de 2, 3, 4 riñones. Y hay otros que como hallazgo fortuito se le hace el diagnóstico con un solo riñón. De modo que la persona Pero eso es al que le sacaron un riñón. No, mira, no necesariamente. Aquí hay situaciones donde, por ejemplo, hay gente que compra, que hace negociaciones y de repente le dice, mira, fulano le sacaron un riñón. Sí, es cierto. Bueno, fíjate que cuando nosotros, qué bueno que toque ese tema, porque cuando nosotros hablamos del valor que tienen los riñones, fíjate que cuando el producto es caro, Roberto, yo le pregunto a esa chacabana tan bonita, ¿en cuánto le salió? Un riñón. Y si es muy cara, un riñón y la mitad del otro. Esto es producto de que los riñones en nuestro cuerpo tienen 7 funciones. Rapidita, una de ellas es la eliminación de tóxicos, otra es la participación en la regulación de la hipertensión, otro es produciendo hormonas como la eritropoyetina para que las personas no tengan anemia, participación en la activación de calcio,
Tiene también ¿Y para qué sirve el calcio? Ave María. No, muy buena pregunta. Obviamente el calcio tiene tantas participaciones, pero una de ellas es fortalecer los huesos. Otro punto importante que tiene es la regulación, sobre todo del equilibrio ácido-base. Ya es un poquito más profundo, pero también del agua, porque imagínense, si nosotros viviéramos cantidad de agua y el riñón, cuando pierde la función, la gente se hincha. De modo que en condiciones normales las personas, sus riñones se trata de decir, este chin de agua va para aquí, este chin de agua va para allá, este chin de agua lo queremos aquí. Y prácticamente esas son las funciones del riñón. Y obviamente cuando el riñón entra en insuficiencia renal, se dejan de producir esas 7 funciones y el paciente lastimosamente se deteriora con rapidez, y de ahí es que quizá es el precio en cuanto a valor de la comparación. Fíjate que nunca han dicho de que eso te costó un corazón. No. No. Entonces, Costó un entendiendo eso mismo, que la gente lo repite, a lo mejor sin entender lo valioso que es cuidar la salud de nuestros riñones, y tomando en cuenta lo que usted acaba de señalar, 7 funciones del riñón. Yo sé que todos los órganos del cuerpo tienen su función, son importantes. ¿En qué orden de prioridad está el riñón en nuestro cuerpo? Bueno, acuérdate que la clasificación de los órganos se clasifican órgano diana, o sea, central, que está el cerebro, el corazón y los riñones. Esos son como los órganos principales. A raíz de ahí, todo es periférico. Cerebro, corazón y riñones. Entonces, ya ustedes ¿qué saben, hay que cuidar. pasaría cuando habla de insuficiencia renal? ¿De qué estás hablando? ¿Cuáles de esas 7 funciones se pueden dañar? Fíjate, si comenzamos a organizar en el orden que usted lo plantea, me parece interesante. Lice hablaba de un 10% de la población general. Eso equivale que aproximadamente a nivel mundial se ha diagnosticado 850 millones de personas con enfermedad renal o algún tipo de enfermedad renal. De hecho, la enfermedad renal se considera la 11ª causa de muerte en el mundo. Y cuando buscamos cuáles son las enfermedades que tienen alto crecimiento en mortalidad, hablamos que la enfermedad renal cae en la 6ª causa de muertes de mayor crecimiento. Eso quiere decir que se ha estipulado que el 10% de la población general tiene algún tipo de daño renal. Cuando eso lo traemos a República Dominicana y decimos el censo son 12 millones, un 10% equivale que aproximadamente 1.2 millones de personas tienen algún tipo de daño renal y muchos de ellos no lo saben. O sea que estamos hablando de una enfermedad que, aparte de costosa, aparte de cara, es más frecuente de lo que la persona entiende. Entonces, cuando hablamos de daño renal, simplemente es cuando los riñones han comenzado a perder la función, ha comenzado a dejar de ejercer, ya sea, por ejemplo, la eliminación de tóxicos, está reteniendo agua, o sea, un daño renal. Hay 2 clasificaciones. Está la aguda, que esta sucede de forma bruta, de forma a veces inesperada, que incluso pudiera llevar al paciente a diálisis, pero si se obtiene un tratamiento oportuno, hablamos de que posiblemente podemos recuperar en un 100% la función renal. Sin embargo, está la crónica, y esta es la que me imagino que vamos a resaltar en el día de hoy, que es la terminal, que es la que el paciente quizá necesita diálisis, que es la que nadie quiere tener. Antes ¿Qué rango de edad estamos hablando? ¿Cuándo Bueno, comienzan a dañarse los riñones? Mira, la enfermedad renal obviamente tiene una edad donde es más frecuente a partir de los 40 años, pero si vamos y revisamos las estadísticas, en el Robert Reed vemos niños con apenas meses que se están dializando, y edades pediátricas muy frecuentes, aunque hoy vamos a hablar en el tema de adultos, pero si bien es cierto, la persona envejeciente a partir de los 60 años, también es bastante frecuente que la persona tenga algún tipo de daño renal y no lo sepa. Pero si buscamos una edad bastante frecuente, hablamos a partir de los 40 años.
Ok, perfecto. Doctor, el tema que vamos a tratar hoy es insuficiencia renal, pero antes de entrar en detalle sobre esta enfermedad en específico, nos vamos a ir a una pausa, pero quiero que cuando regresemos usted nos hable acerca de cuáles son las otras afecciones que trata un nefrólogo. Nos vamos a una breve pausa y en breve regresamos aquí en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.